Bueno, ahora vamos a ver la patología que se puede presentar por alteración en la acción de la hormona antidiurética. Esto es la diabetes insípida. Cuando uno escucha la palabra diabetes, lo primero que piensa es en la diabetes mellitus, ¿sí? Que es un desorden metabólico caracterizado por la hiperglucemia, o sea, un exceso de glucosa en sangre, y que como consecuencia de este exceso de glucosa genera glucosuria con liberación de azúcar en sangre y como consecuencia del mismo poliuria, ¿sí? Es decir, que hay una gran excreción de orina, pero que es una orina de tipo dulce, ¿sí? Y de ahí por qué viene el nombre. Entonces, diabetes quiere decir poliuria y mellitus quiere decir orina dulce. Antiguamente se dice que para poder diferenciar la diabetes mellitus de la diabetes insípida, tenían que probar la orina, el sabor de la orina, y si se trataba de una orina dulce, este paciente tenía una diabetes mellitus, mientras que si la orina era sin sabor, era una diabetes insípida, que es la que vamos a abordar ahora. Entonces, ¿de qué se trata? La diabetes insípida, como les decía, es una alteración en la función de la hormona antidiurética, que puede ser por falta en la secreción de la misma o bien por resistencia de su acción a nivel renal. De acuerdo a esto, la diabetes insípida se puede clasificar en una diabetes insípida central, cuando falla la producción o hay una incapacidad en la secreción de la hormona antidiurética, a nivel hipotalámico o a nivel de la neurohipófisis, o bien una diabetes insípida nefrogénica cuando hay una falta en la respuesta renal a la acción de la hormona antidiurética. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la diabetes insípida? Como vimos, la principal acción de la hormona antidiurética es la de favorecer la translocación de las acuaporinas a la membrana luminal y de esta forma aumentar la permeabilidad al agua, aumentando la reabsorción de agua libre. Al fallar esta capacidad de concentración de la orina, ¿sí?, en el túbulo colector, se libera por esto una gran cantidad de orina, poliuria, ¿sí?, y esta orina va a ser una orina diluida, ¿sí?, o sea, con una baja densidad urinaria. Típicamente se la ve muy transparente, ¿sí? La definición de poliuria depende de donde uno la lea. En general podemos considerar, así a grosso modo, que es cuando la cantidad de orina supera los 3 litros por día, ¿sí? Pero hay definiciones más estrictas que toman en cuenta el volumen urinario horario, ¿sí? O sea, la cantidad que se libera de orina por hora. Entonces, las manifestaciones clínicas, como les decía, es una poliuria, o sea, un aumento del volumen urinario de una orina con baja densidad urinaria, diluida, y acompañado de polidipsia, o sea, el paciente, si está el eje de la sed conservado, ¿sí?, debería estimularse la sed y tener polidipsia, o sea, tomar mucho líquido. Si este paciente no tiene acceso al consumo de líquido, como consecuencia de la poliuria y de la pérdida de agua libre, va a aumentar la osmolaridad plasmática, aumentando también el sodio, o sea, la natremia, hipernatremia, puede generarse deshidratación e hipotensión arterial. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Sí? Vamos a tener un paciente que tiene poliuria y polidipsia. Vamos a excluir primero que se trate de una diabetes mellitus, o sea, le vamos a hacer un dosaje de glucosa en sangre y con eso vamos a excluir la diabetes mellitus, o sea, descartar esa opción. Y después vamos a tener que diferenciar si se trata de una diabetes insípida o bien de una polidipsia primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente tome mucho por alguna patología psiquiátrica o por alguna medicación que lo haga tomar de más. En general son esas las causas más frecuentes. ¿Cómo hacemos para diferenciarlo? Porque los dos son pacientes que van a tener una polidipsia, o sea que toman mucho líquido, poliuria, que orinan mucho, pero no sabemos cuál es el huevo y cuál es la gallina, o sea, qué ocurrió primero. Para diferenciarlo vamos a tener que internar al paciente, ¿sí? ¿Por qué lo internamos? Por dos razones. Uno, porque la prueba consiste en restringir la ingesta de líquidos. Y si se trata de un paciente psiquiátrico, tal vez nos puede llegar a decir que no toma y en realidad sí toma. O sea que tenemos que asegurarnos que se restrinja la ingesta de líquidos. Y por otro lado, porque si se trata de una diabetes mellitus real, tenemos que tener al paciente monitoreado de cerca
porque la restricción hídrica puede generarle consecuencias y peligros como la deshidratación y el exceso del sodio, ¿sí? Entonces, con el paciente internado restringimos la ingesta de líquidos y vamos midiendo la osmolaridad urinaria cada hora, ¿sí? Además de medir la osmolaridad urinaria, vamos a medir la osmolaridad plasmática, vamos a controlar el sodio, ¿sí?, en sangre, vamos a controlar el peso del paciente, porque ¿qué ocurre? La respuesta normal, ¿sí?, en un paciente que no tiene diabetes insípida es que al dejar de tomar líquido aumente la osmolaridad urinaria, o sea, pueda concentrar su orina, ¿sí? Va a empezar a orinar menos, ¿sí? Al restringir el líquido hay más liberación de hormona antidiurética y va a orinar menos, a aumentar la osmolaridad urinaria, y se supone que el peso corporal, la volemia, la presión arterial y todo eso, y el sodio, no deberían modificarse, ¿sí? Deberían mantenerse dentro de parámetros normales. En cambio, si tenemos un paciente con una diabetes insípida, no va a tener la capacidad de concentrar la orina. O sea, si le restringimos la ingesta de líquidos y no tiene capacidad de secretar o de actuar la hormona antidiurética, el paciente va a seguir orinando orinas diluidas, ¿sí?, con densidad baja, no va a concentrar esa orina y puede llevarlo esto a deshidratarse con descenso del peso corporal, descenso de la presión y aumento de la anatremia, o sea, aumento del sodio en sangre. Son todos parámetros que vamos a controlar y al primer parámetro que se modifique vamos a suspender la prueba y vamos a diagnosticar la diabetes insípida. Una vez que diagnosticamos una diabetes insípida, vamos a tener que diferenciar si se trata de una diabetes insípida central o nefrogénica. ¿Cómo hacemos esto? Dándole agonistas de ADH, o sea, agonistas de antidiurética, que es la desmopresina, ¿sí? O sea, le estoy dando hormona antidiurética y veo cómo responde. Si responde, puede pasar que responda o que no responda. O sea, si el paciente con la hormona antidiurética concentra la orina, aumenta la osmolaridad urinaria y todo se normaliza, ¿qué nos está indicando esto? Que se trata de una diabetes insípida central, o sea, lo que le falta es la hormona antidiurética. Ahora, si no responde a la administración de hormona antidiurética, nos está indicando que el problema está a nivel del riñón, que no responde, ¿sí? O sea, es una diabetes insípida nefrogénica. ¿Cómo se trata? ¿Cuál es el tratamiento de esta patología? Si es una diabetes insípida central, se dan agonistas de la hormona antidiurética, o sea, desmopresina, que es esta que les mencioné recién. En la diabetes insípida nefrogénica lo que se trata en general es de que el paciente se hidrate continuamente para compensar, digamos, la falta de hormona antidiurética. Hay también algunas otras medicaciones, pero estos son los principales tratamientos.